Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando los corazones en esta hora. Yo puedo sentir la presencia de Papá Dios que está en este lugar. Yo no sé cuántos están concentrándose en levantar un altar de alabanza al Padre. Yo no sé cuántos se están concentrando. Un día le dije a papá: papi, te fallé, me equivoqué, pero no me eches de tu presencia. ¿Sabe qué es lo que hace el Padre cuando el Hijo viene arrepentido? Le dice: aquí están mis brazos, aquí está mi mirada sobre ti. He estado esperándote. Pasaron los días, pasaron los años, pero el Señor te dice: mis brazos siempre han estado extendidos para ti. Jesús, no puedo. Y las promesas que hice contigo, ¿cómo dejarte, mi Dios, si me amaste primero? Si la sabes esta oración, cántalo conmigo, cántalo, cántalo, cántalo. No me rendiré, no me rendiré, te seguiré, maestro. Vamos, dile conmigo, vamos, 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 vamos. No me rendiré, te seguiré, maestro. Voy a seguir pisando tus pisadas, Señor. No me rendiré, voy a seguir evangelizando peldaños. Voy a seguir, papá, aunque tenga poca fuerza, pero voy a seguir hasta obtener mi corona de vida, hasta alcanzar mi vida, Señor, hasta alcanzar mi corona de vida. ¿Dónde están los valientes que no se van a rendir? Que dicen que en esta noche yo no me rinda, pase lo que pase, venga lo que venga, yo sigo avanzando, yo prosigo a la meta. Muchos en estos momentos están partiendo, otros al sufrimiento eterno, otros hacia la vida eterna, pero tú sigues parado aquí. Vamos, sigamos adorando, iglesia del Señor, en esta mañana. Oh, Espíritu Santo, toma control de este lugar, de los cuatro ángulos de este perímetro, Señor. Oh, Espíritu Santo, necesitamos más de ti, necesitamos más de ti. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado?
tienes, Señor. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Jesús, hoy me vuelvo pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Levanta tu voz, dile al Padre en esta noche. Vamos, vamos, vamos. Una oportunidad, papá. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé. Lastimé tu corazón. Ay, Padre, una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé. Lastimé tu corazón. Perdóname, dile, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Te prometí servirte un día. Te prometí servirte todo tiempo. Aquí hay jóvenes que han dejado el llamado de Dios. Aquí hay señoritas que han dejado el llamado de Dios. Dios ha prometido grandes cosas para ti. Pero el pecado, eso es lo que te ha separado de la presencia de Papá Dios. Un día le fallaste y sabes, eso es lo que te aleja de Papá Dios. Pero hoy estamos en la jurisdicción de Papá Dios, en la presencia de Papá Dios, en el que podemos hacer una oportunidad, papá. Aquí estoy, dile. La gente te puede señalar, la gente te puede mirar lo exterior, la gente te puede criticar, pero déjame decirte que hay alguien que siempre estará esperándote con brazos abiertos. Levanta tus manitos bien arriba, bien arriba. Levanta tus manos, vamos, vamos, vamos. Vamos, levantamos nuestra mano, vamos, dile. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, perdóname, Jesús. De rodillas, Jesús,
grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Si grandes son mis pecados, ay, mayor es tu perdón. Tú estás aquí, Jesús. Tu presencia, tu presencia. Yo no sé cuánto pueden darle palmas al Señor en esta noche. Vamos, 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 adórale, 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 adórale. Un día yo le dije al Padre: sana este dolor, Señor. Es difícil servirte con un corazón herido. Es difícil adorarte con un corazón herido. Sánalo, papá, llévate este dolor. Quiero contarte las aflicciones que cargan mi corazón. Jesús, vamos, dile. Sanidad a tu alma. Medicina, los curaré, los revelaré los secretos que hay en mí. Vamos, levántate, no te rindas. Entrégale todo dolor a aquel Dios que sana, que reviste. Levántate y dile: Padre, mírame, aunque tenga pocas fuerzas, estoy parado aquí porque necesito de ti. Quiero llorar.
Anhelo más de tu presencia, Maestro. Anhelo más de ti, Jesús. Necesito esa presencia tuya para seguir escalando peldaños, para seguir avanzando, Padre, en lo que tú trazaste para mi vida, Señor. Oh, Espíritu Santo, ministra la vida en esta noche. Ministra la vida, amado Dios. Vamos, siga adorando donde tú estás. Siga adorando, siga adorando, siga adorando. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha bendecido. Dale gracias a Dios por tu familia, por tus hijos. Mira alrededor tuyo, todos están sanos. Mira alrededor tuyo. ¿Cuántas veces en medio de tus dolores, muchas veces lloraste en las cuatro paredes diciendo: Padre, ayúdame, levántame, restórame, úsame? Pero Dios te dice que esta noche espera mi tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos para ti, mujer, varón. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Él no te va a dejar, Él no te abandonará. Aunque las personas que tanto confiadas se fueron, pero Él es fiel a su promesa. Él es fiel, que te dijo aquella palabra: yo voy a estar contigo en todo tiempo. Solamente cree en la promesa del Señor. Vamos, levanta tu voz y lo cantamos fuerte. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú lloraste en tu soledad,
jamás te dejará. Estoy segura y convencida que Él no te va a abandonar, mi hermano. Tú que estás pasando un momento difícil, y tú que estás atravesando tu prueba, tu lucha, Dios te dice: yo no te he dejado, hijito, yo estoy contigo. Estoy peleando la buena batalla de la fe contigo. No te rindas, no te rindas. La victoria está pronto de llegar. Lo que hoy está derramando tus lágrimas, mañana lo cosecharás con regocijo, porque aquel Dios que promete cumple. Él no te ha dejado y no te abandonó. Solamente sé fiel al Señor. Solamente sé fiel al Padre. Gracias, Señor. Y lo cantamos esta hermosa adoración. Hemos decidido seguir al Señor y no volveremos atrás. ¿Dónde están los valientes que han decidido seguir al Señor? Por más que ha venido críticas, murmuraciones, pero tú sigues parado aquí, porque Dios te ha llamado, porque Dios tiene grandes planes contigo. En esta noche díselo: y decidido seguirte, Señor, y no volveré atrás. Vamos, cierra tu vista y dile dónde tú estás. Papá, he decidido seguirte y no volveré atrás. He tomado el arado y no volveré atrás, Señor, porque yo sé que tú me llamaste. Vamos, levanta tus manitos hacia arriba y lo cantamos todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, aunque el camino sea difícil. Yo sé que mi Padre me ayuda. Vamos, díselo. Y aunque la gente me critique, aunque la gente me desprecie, yo sé que mi Padre me ama. Yo sé que mi Padre me abraza. Vamos a declarar tu victoria en esta noche. El poderoso va conmigo. El gran yo soy está conmigo. Él me dará la victoria. Y cada prueba que yo paso, ¿cuántas veces dijiste no puedo más, Señor? ¿Cuántas veces cuando recibiste una crítica, una murmuración, quisiste dejarle el camino? Pero el Espíritu Santo siempre estuvo contigo para decirte: avanza, no te rindas. Joven, señorita, Dios está contigo. Él te llamó y Él no te dejará, no te abandonará. He decidido seguir a Cristo. Y toda la iglesia lo decimos fuerte. He decidido seguir a aunque el camino sea difícil. Yo sé que mi Padre me ayuda. Vamos, levanta tus manitos hacia la gloria del Señor y lo decimos fuerte. El poderoso va conmigo.
en medio de lágrimas. ¿Cuántas veces en medio de tu desierto sentía que nadie te escuchaba, pero Dios estaba ahí? Padre, hoy vengo a adorarte. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Padre? Le prometiste vinieron cualquier problema y le fallaste. Vinieron las circunstancias de la vida. Pero dile, aquí estoy, papá. Aquí me tienes, Señor. De rodillas, Jesús. Hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. De rodillas, Jesús. Hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Pidiendo que me perdones. Perdóname. Perdóname, Jesús. Levanta tu voz, dile al Padre en esta noche. Vamos, vamos, vamos. Una oportunidad, papá. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé. Lastimé tu corazón. Ay, Padre, una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé. Lastimé tu corazón. Perdóname, dile, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Te prometí servirte un día. Te prometí servirte todo tiempo. Aquí hay jóvenes que han dejado el llamado de Dios. Aquí hay señoritas que han dejado el llamado de Dios. Dios ha prometido grandes cosas para ti. Pero el pecado, eso es lo que te ha separado de la presencia de Papá Dios. Un día le fallaste y sabes, eso es lo que te aleja de Papá Dios. Pero hoy estamos en la jurisdicción de Papá Dios, en la presencia
gente te puede señalar, la gente te puede mirar lo exterior, la gente te puede criticar, pero déjame decirte que hay alguien que siempre estará esperándote con brazos abiertos. Levanta tus manitos bien arriba, bien arriba. Levanta tus manos, vamos, vamos, vamos. Vamos, levantamos nuestras manos, vamos, dile. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo pidiendo que me perdone. Yo no sé cuánto puedes hacer en esta noche. Perdóname, Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Si grandes son mis pecados, ay, mayor es tu perdón. Tú estás aquí, Jesús. Tu presencia, tu presencia. Yo no sé cuánto pueden darle palmas al Señor en esta noche. Vamos, 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 adórale, 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 adórale. 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando los corazones en esta hora. Yo puedo sentir la presencia de Papá Dios que está en este lugar. Yo no sé cuántos están concentrándose en levantar un altar de alabanza al Padre. Yo no sé cuántos se están concentrando. Un día le dije a papá: papi, te fallé, me equivoqué, pero no me eches de tu presencia. ¿Sabe qué es lo que es el Padre cuando el Hijo viene arrepentido? Le dice: aquí están mis brazos, aquí está mi mirada sobre ti. He estado esperándote. Pasaron los días, pasaron los años, pero el Señor te dice: mis brazos siempre han estado extendidos para ti.
sabes esta adoración, cántalo conmigo, cántalo, cántalo, cántalo. Postrado ante tu altar, me prometí servirte. Entre lágrimas en los ojos, te prometí amar. Como le canta el Lima Perú al rabioso y al poderoso de Israel. Postrado ante tu altar, te prometí servirte. Entre lágrimas en los ojos, te prometí Vamos con tu amar. propio labio, dile: no me voy a rendir, Señor, no me voy a rendir. ¿Dónde están los valientes No que no me se van a rendiré, rendir? no me rendiré. Te seguiré, maestro. Vamos, dile conmigo, vamos, 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 vamos. No me rendiré, te seguiré, maestro. Oh, bye. Voy a seguir pisando tus pisadas, Señor. No me Voy rendiré, a seguir no me empanizando peldaños, dile. Voy a seguir, papá, aunque tenga poca fuerza, Te pero voy a seguiré, seguir hasta obtener mi corona de vida, hasta alcanzar mi vida, Señor, hasta alcanzar mi corona de vida. ¿Dónde están los valientes que no se van a rendir? Que dicen en esta noche: yo no me rindo, pase lo que pase, venga lo que venga, yo sigo avanzando, yo prosigo a la meta. Un día yo le dije al Padre: sana este dolor, Señor, es difícil servirte con un corazón herido. Es difícil adorarte con un corazón herido. Sánalo, papá, llévate este dolor. Maestro, quiero contarte las aflicciones que embargan mi corazón. Jesús, vamos, dile: quiero llorar como niña en tus brazos. Quiero llorar. Vamos, levanta tus manos y lo decimos fuerte. Ayúdame, te pido, ayúdanos. Es el clamor de mi alma. Sanes de enfermedad, sanes de dolor, sánalo, Jesús. Médico por excelencia eres tú. Sana este dolor. Él te dice: yo voy a traer sanidad a tu alma. Me decide, los curaré, los revelaré los secretos que hay en mí. Vamos, levántate, no te rindas. Entrégale tu dolor a aquel Dios que sana, que reviste. Levántate y dile: Padre, mírame, aunque tenga pocas fuerzas, estoy parado aquí porque necesito de ti.
Padre, Señor. Vamos donde tú estás, tú que necesitas de Dios. Dile, Padre, te necesito todos los días de mi vida. Anhelo más de tu presencia, Maestro. Anhelo más de ti, Jesús. Necesito esa presencia tuya para seguir escalando peldaños, para seguir avanzando, Padre, en lo que tú trazaste para mi vida, Señor. Oh, Espíritu Santo, ministra la vida en esta noche. Ministra la vida, amado Dios. Vamos, siga adorando donde tú estás. Siga adorando, siga adorando, siga adorando. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha bendecido. Dale gracias a Dios por tu familia, por tus hijos. Mira alrededor tuyo, todos están sanos. Mira alrededor tuyo. ¿Cuántas veces en medio de tus dolores, muchas veces lloraste en las cuatro paredes diciendo, Padre, ayúdame, levántame, restaurame, úsame? Pero Dios te dice que esta noche espera mi tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos para ti, mujer, varón. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Él no te va a dejar, Él no te abandonará. Aunque las personas que tanto confiadas se fueron, pero Él es fiel a su promesa. Él es fiel, que te dijo aquella palabra: yo voy a estar contigo en todo tiempo. Solamente cree en la promesa del Señor. Vamos, levanta tu voz y lo cantamos fuerte. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú lloraste en tu soledad,
te va a abandonar, mi hermano. Tú que estás pasando un momento difícil y tú que estás atravesando tu prueba, tu lucha, Dios te dice: yo no te he dejado, hijito, yo estoy contigo. Estoy peleando la buena batalla de la fe contigo. No te rindas, no te rindas.